Ya estamos de vuelta en el semáforo en Radio Universidad de Chile. Y bueno, escuchábamos una canción del año 1990, que no es casual porque hubo un colectivo muy importante llamado Las Yeguas del Apocalipsis, un dúo artístico chileno conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas Silva, activo entre el año 87 y 93, que se caracterizó por la realización de distintas performances para generar visibilidad sobre la diversidad sexual en Chile y sobre diversos temas. Un colectivo muy interesante, y vamos a conversar, tenemos la suerte de conversar con Gerardo Mosquera, él es curador de la muestra Desbocadas Yeguas del Apocalipsis, que se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, gracias por recibirme en tu espacio. Bueno, felices de conversar contigo, y le preguntábamos a la audiencia, porque escuchamos una canción del año 1990. ¿En qué estabas tú el año 1990? Si te puedes acercar un poquitito al micrófono. Sí. En el año 90, pues no sé bien, estaba trabajando internacionalmente, pero ahora no puedo decirte con exactitud qué hacía en específico allí. Ya no estaba con el Centro Wilfredo Lam en La Habana, había renunciado a principios de ese año, yo renuncié y estaba trabajando internacionalmente. Bueno, como curador crítico. Claro que sí, y bueno, tiene una gran trayectoria Gerardo, estamos muy contentos de conversar con él. Y te quería preguntar por tu relación con Las Yeguas del Apocalipsis. ¿Cuándo es tu recuerdo más pretérito del trabajo de Francisco Casas y Pedro Lemebel? Yo creo, mira, tampoco lo puedo precisar, pero fue cuando trabajé en el libro Copiar el Edén, este libro sobre arte chileno que yo edité, que me familiaricé más con el trabajo de ellos y me causó una impresión extraordinariamente positiva, al punto de que en el libro ellos tienen igual número de páginas, tienen el máximo de número de páginas. Para que te hagas una idea, yo le puse tantas páginas como Alfredo Yar. Wow. Vaya, entonces fue como eso, ellas lo apreciaron mucho porque fue un reconocimiento a su trabajo, porque estaban bastante ninguneadas. Entonces, cuando se hizo la presentación de Copiar el Edén, este libro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ellas que ya no estaban trabajando, ya se había disuelto la dupla, se presentaron allí travestidas como una manera de reconocimiento por el apoyo que les había dado ese libro. Qué importante ese libro, les recomendamos Copiar el Edén, sí, para saber más de la historia del arte chileno. Y sobre Las Yeguas del Apocalipsis, bueno, integrada por Francisco Casas y Pedro Lemebel, esta dupla de artistas, les contábamos, estuvo activa entre el año 87 y 1993, y quisiera preguntarte por el rol de Las Yeguas del Apocalipsis en esta lucha por el retorno a la democracia. ¿Cómo la situamos en ese contexto? Mira, es muy importante en el trabajo de ellas que no solamente era una cuestión de género, de afirmación de los géneros no normativos, sino que se ocuparon de criticar y de denunciar una cantidad de problemas sociales de Chile, desde el apoyo a los familiares de detenidos desaparecidos, el apoyo al feminismo, en contra de la dictadura, en el tiempo que coincidió el trabajo de ellos con la dictadura. En fin, era una actividad multiseccional de la que se ocuparon. Prácticamente ellos denunciaron una multitud de problemas sociales en el Chile de la dictadura y de la transición. Bueno, y hay una acción de arte bien icónica que bailan sobre vidrio, ¿no? ¿Podrías contarnos de esa, sí, que nos permite situarnos en el contexto también de la violación a los derechos humanos? Sí, cómo no. Esto se realizó precisamente en la Oficina de Derechos Humanos de Chile, y fue, en este caso, no fue un performance sorpresivo, como ellas a menudo hacían, sino que fue algo anunciado, fue la gente. Y entonces se hizo el 12 de octubre, que se conmemora la llegada de Colón a las Américas. Y el performance consistió en bailar una cueca sola arriba de un mapa de América Central y del Sur dibujado en el suelo, y que estaba lleno de botellas de Coca-Cola rotas,
Entonces ellas bailaron ahí, se cortaron los pies, ¿no? Fue un performance bien fuerte y bailaron la cueca sola, que como, bueno, muy bien se sabe, lo hacían mujeres que tenían familiares detenidos, desaparecidos, ¿no? Para mostrar la ausencia, ¿no? De esa persona, pues ellas lo hicieron. Es un performance sin duda histórico. Bueno, estamos en el semáforo, estamos conversando con el curador Gerardo Mosquera, quien nos cuenta de la muestra Desbocadas, Yeguas del Apocalipsis, que se presenta próximamente. Ya les vamos a contar cuándo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero Gerardo, estamos en la Radio Universidad de Chile y hay una acción que se llama la refundación de la Universidad de Chile. Cuéntanos de ese caballo que entró ahí al campus Juan Gómez Millas. En realidad era una yegua. ¿Una yegua? Sí, era una yegua también. Es decir, la acción tenía muchas capas de sentido. Y fue una acción muy temprana de ellas, creo que fue, si no me falla la memoria, en el 88. Y había unos disturbios en la Universidad de Chile, ¿no? Que los estudiantes tenían unas reclamaciones y tal, ¿no? Entonces ellas entraron montando desnudas en esta yegua alquilada, ¿no? Y eran conducidas por Carmen Berenguer, esta poeta que ha sido llamada la tercera yegua, porque era muy próxima a la dupla. Y entonces y también otra poeta cuyo nombre no recuerdo ahora, y otra persona otra mujer que iba tocando una flauta de pan. Y entonces pues simplemente entraron en el recinto universitario, que era un recinto que estaba caliente porque había estas manifestaciones ahí. Muy posiblemente había policías encubiertos allí, ¿no? Con vigilancia. Y bueno, esto causó un shock ahí de la llegada sorpresiva, ¿no? De ellas. Hacían alusión a Pedro de Valdivia, ¿no? El fundador de Santiago, ¿no? Y a la estatua que está aquí en esta plaza, ¿no? Y también a Lady Godiva. Es decir, tenía muchas capas de sentido la acción, y era una acción muy afirmativa, como su título indica, refundación de la Universidad de Chile, ¿no? Defendían la presencia de géneros no normativos en la universidad, pero a la vez era una cosa política también. Sí, bueno, hay muchos íconos. Yo sé que nuestra audiencia tiene muchas imágenes de las yeguas del Apocalipsis en la mente, y de seguro si yo digo las dos Fridas, ya se nos formó una imagen mental, ¿no? Hablemos de esa icónica fotografía. Sin duda alguna es la obra más conocida de las yeguas del Apocalipsis. Es una obra que ha sido bastante divulgada y en la cual ellas escenifican el cuadro famoso de Frida Kahlo, ¿no? De que está una imagen doble de Frida, ¿no? Y entonces ellas pues lo hacen, ¿no? Y hay una alusión al VIH-Sida, que era esta época también de que surge esta epidemia, ¿no? Y que no fue bien atendida, porque ellas tienen como un tubito de esto de las transfusiones de sangre, ¿no? Y cae la sangre, ¿no? Sobre el vestido de mujer creo que es de Francisco Casas, ¿no? O sea, ya una alusión también al SIDA, que fue otra de las batallas que ellos dieron, ¿no? Dieron mucho apoyo para tratar de buscar una atención adecuada, ¿no? Para las víctimas de esta enfermedad. Gerardo Mosquera, curador de la muestra Desbocadas Yeguas del Apocalipsis, quisiera preguntarte por la mayor sorpresa en este proceso de preparar esta muestra, investigando, yendo a los archivos. ¿Qué te sorprendió? Mira, me sorprendió el hecho de que la mayor parte del trabajo que las yeguas realizaron no está documentado, porque a ellas no les interesaba el registro. Ellas le interesaban la acción viva, el impacto vivo de su trabajo, y entonces tuvieron un descuido total por registrarlo. A la vez, las instituciones, pues, o no les interesaba en la época el trabajo de ellas, o les tenían miedo. Entonces ocurre que pues hay toda esta gran ausencia
Yo he tratado de solucionarlo de algún modo en la exposición con un gesto curatorial quizás radical, pero que me parece necesario, y es poner las memorias, escribir una descripción de memorias orales que hay de algunos de estas acciones que no están documentadas y dejar un pedazo de pared en blanco en la muestra. O sea, pero que estas ausencias, ¿no?, de documentación tendrán una presencia mediante un texto descriptivo de estas acciones que se ha conservado en la memoria de personas que las vieron. Qué interesante, ¿eh? Me recuerda lo que vivían algunas revistas de oposición en dictadura cuando les censuraban y escribían el pie de foto, ¿no? Es como Bueno, la memoria, ¿no? Y sus caminos. Exactamente, sí, exactamente es eso. Porque fíjate que además las yeguas son prácticamente conocidas o recordadas, sobre todo por las dos Fridas, pero en realidad apenas han expuesto. Es decir, ellas pasan de prácticamente tener una sola o un par de exposiciones personales, que en algún caso fueron muy efímeras, ahora a tener de golpe una retrospectiva después de décadas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay una cantidad, ha habido que investigar para tratar de organizar todo este trabajo. Y Gerardo Mosquera, en el YouTube de Radio Universidad de Chile estamos viendo una imagen, ¿no? Estamos viendo a las yeguas con unas palomas, con unos pajaritos, y también estamos viendo que están dentro de una estrella que se está quemando. Cuéntanos de estas acciones de arte. Mira, esta de la estrella quemando es precisamente de la que te hablaba, de cuando fue censurado el video de Gloria Camiruaga en el Museo de Bellas Artes, y entonces ellas se retiraron y después hicieron esta acción no autorizada, que consistió en que en la entrada del museo, en el exterior, hicieron estas estrellas, les prendieron fuego y posaron dentro de ellas, ¿no?, travestidas. Es como un gesto de afirmación frente al museo que había censurado. Y es muy interesante que este mismo museo donde fueron censuradas hace décadas, ahora presenta la primera retrospectiva de estos artistas. Bueno, y es muy importante, muchas veces no tenemos conciencia del alcance internacional de los artistas chilenos. Ingresaron su obra a colecciones como el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva. Tremendos museos que tributan a las yeguas del Apocalipsis, incorporándolos en sus colecciones. Quisiera preguntarte hablamos del tiempo de actividad de las yeguas, ¿no? ¿Por qué comienzan a trabajar y por qué finaliza el trabajo en conjunto del MBL y Casas? Mira, hay que primero tener en cuenta que ellas no tienen una formación como artistas plásticos, cosa que en Chile es bastante importante porque casi la gran mayoría de los artistas chilenos tienen estudios universitarios de arte. Es una situación única en América Latina, realmente. Y entonces ellas no tienen esto porque ellos son escritoras, vienen del campo de la literatura. Y entonces comienzan a hacer, se les ocurrió hacer estas acciones, no tenían ni siquiera información acerca del performance, fue después que adquirieron, ¿no?, estos conocimientos y surgió de una manera muy espontánea. Casi siempre al principio relacionada con el mundo literario. Por ejemplo, clavaron una calavera de caballo en la puerta de un famoso escritor y hacían cosas así, ¿no?, que iban más bien dentro del mundo literario y se fueron abriendo después a todo tipo de cuestiones. Bueno, y luego retorna la democracia. Pedro Lemebel hablaba de la demos gracias. ¿Y por qué finalmente se disuelve el trabajo conjunto? Mira, eso nunca ha sido aclarado, ¿no? Parece que tuvieron algún disgusto. También creo que ha sido Lemebel el que ha dicho que ya, bueno, veían que con el retorno de la democracia ya el trabajo de ellas no tenían sentido, ¿no? Y se concentraron más en su obra literaria.
Sí, muy interesante de Francisco Casa y de Lemebel, muy interesante leer también los libros que han publicado. Absolutamente, absolutamente. Son dos escritores importantísimos. Incluso Lemebel, bueno, es una figura icónica de las letras chilenas. Y Casas es también un escritor muy importante. Así es. Y hay un conversatorio este viernes 16 de enero a las 17 horas en el Salón José Miguel Blanco, pero está el entusiasmo que ya no nos quedan cupos, Gerardo, pero la gente también podrá participar. Sí, tengo entendido que se van a poner pantallas hacia afuera, ¿no? Para que la gente pueda verlo, porque se han desbordado las inscripciones. Claro, y también se va a transmitir en el canal de YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes, que es MNBA Chile, así que si usted está en regiones o en otro país, también podrá participar de este conversatorio junto a Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura, y Gerardo Mosquera, quien nos acompaña hoy. Es súper interesante la relación de las yeguas con la intelectualidad femenina, ¿no? Carmen Berenguer, Diamela Eltit, hay distintos, la Pía Barros también fue importante en algún momento. Esa relación, Nelly Richard, bueno, son montones de nombres, Raquel Olea. ¿Cómo podríamos describir esta relación con la intelectualidad en el retorno a la democracia? Fíjate que las yeguas se mantuvieron su independencia. Eran muy reacias a que se les identificara, por ejemplo, con la escena de avanzada o con, no sé, cualquier etiqueta artística, ¿no? Ellas eran muy, muy independientes, pero sí mantuvieron muy buenas relaciones. Por ejemplo, Paje Errázuriz es la que hace el registro gráfico del performance en que bailaron la cueca sola. Y bueno, pues tenían relaciones con Nelly Richard, con Diamela, etcétera, ¿no? Pero se mantenían fuera un poco del mundo del arte de Chile, ¿no? Eran como una presencia heteróclita ahí, ¿no? Y siempre un poco subversiva en todos los terrenos. Muy interesante, ¿eh? También hay en un acto por él, creo que estaba Elwin, ¿no? Que hay un acto que ellas suben al escenario. ¿Podrías contarnos esa acción de acto? Sí, cómo no. Fue un acto cultural en el cual el candidato a la presidencia, que después fue electo, ¿no? Elwin, presentaba su programa cultural, ¿no? Entonces era una reunión con intelectuales y figuras políticas también y tal, ¿no? Y entonces, por supuesto, las yeguas no fueron invitadas, porque las yeguas siempre tenían esta cuestión de estaban fuera, ¿no? Pero se colaron, ¿no? Entraron no obstante, entonces iban con unos abrigos y en un momento interrumpieron el acto, se quitaron los abrigos y una se sentó en las piernas de Alwin y a la otra en las piernas de otra figura política, ahora no recuerdo el nombre, y desplegaron un lienzo. Un lienzo así grande, ¿no? Que decía homosexuales por el cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente se rió y tal, pero los echaron. Sí. Vaya, suavemente, pero los echaron también. Muy interesante la historia de las yeguas del apocalipsis. Y Gerardo, ¿qué nos podemos imaginar? Porque esta muestra se inaugura el 20 de enero, es totalmente gratuita en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Qué podemos visualizar de la propuesta museográfica de esta muestra? Mira, he tenido la dicha de trabajar con el equipo del Museo de Bellas Artes, que es muy profesional y muy serio. Siempre me queda esta impresión cuando trabajo en Chile de la seriedad de la gente, el profesionalismo, y también con la oficina de arquitectas SISU, que son muy creativas, con ideas muy frescas, entienden muy bien, son muy receptivas a lo que uno les plantea, de lo que quiere expresar y cómo quiere llevar el discurso curatorial. Y realmente estoy muy contento con lo que se ha logrado, porque curatorialmente esta muestra tiene un desafío, y es que se puede convertir en una muestra, tú sabes, de vitrinas con documentos, así, porque lo que te decía, hay muy poca obra que registrada, ¿no?
Y entonces, bueno, sería una muestra un poco académica y aburrida que estaría en contra de ese espíritu festivo, provocador, ¿no? de las artistas. Y entonces creo que se ha logrado presentar una muestra que tiene una visualidad atractiva y donde se da un panorama del corpus del trabajo de las yeguas, que es un trabajo muy desconocido. Se conocen las dos Fridas, se conoce un poco menos alguna acción emblemática, como las dos estas de que hablamos, ¿no? Del mapa con las botellas de Coca-Cola y la refundación de la Universidad de Chile, pero hay una vasta cantidad de obras que la exposición permitirá conocer. En mi trabajo ha sido extraordinario el contar con el libro de Fernanda Carvajal, un libro muy importante publicado en Metales Pesados, que esta investigadora les dedicó a las yeguas, y ella junto con Alejandro de la Fuente han hecho un website sobre el trabajo de las yeguas que también fue fundamental para mi propio trabajo con la exposición. Fantástico. Se nos va el tiempo, Gerardo, pero finalmente queremos que invites a las personas a este conversatorio del viernes 16 de enero y también a visitar la muestra desde el 20 de enero en el Museo de Bellas Artes. Sí, estoy seguro que la muestra va a ser muy bien recibida porque me llegan muchas preguntas y me llega entusiasmo de la gente, y además hay un poco de, no sé, es como un poco una novela policial porque la gente dice, bueno, ¿y qué habrá allí? ¿Qué vamos a ver? ¿No? Hay una especie de inquietud, así que yo invito a todos los radio oyentes aquí del programa, bueno, pues para que estén allí el día de la inauguración. Claro que sí, muchísimas gracias, felicitaciones, y qué bonito como país, ¿no? Saldamos esta deuda con este colectivo tan importante que está en los museos más importantes del mundo, y ahora hay una gran retrospectiva que podemos visitar y conocer. Sí, realmente ha sido un gran honor poder hacer esto, y me parece que es un paso muy importante aquí en Chile. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo a todo el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes. Pueden seguirlos en redes, MNBA Chile, ahí están todas las novedades. Y nosotros les invitamos a una breve pausa para luego volver a conversar con el músico uruguayo Santiago Tabela, ex bajista del Cuarteto de Nos, que nos presenta su trabajo con Los Embajadores del Buen Gusto y su disco Tarzano Los 64. Viene a Sala Máster el jueves 23 de enero y ya conversamos con él. No se vaya. Everyone they talk communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoy.